Lo que ha sucedido hoy con Carlota Corredera es sencillamente increíble. Ha aparecido un nuevo vídeo que se ha publicado hace apenas unas horas y que no tiene ningún tipo de desperdicio. Lo que en él se dice, lo que se afirma y, sobre todo, la forma en que se intenta maquillar la realidad resulta, como mínimo, insultante para cualquiera que haya seguido de cerca los últimos años televisivos de esta mujer. Y lo curioso es que el momento no puede ser más oportuno. Porque justo esta mañana os compartí en el canal un fragmento recuperado de uno de nuestros antiguos directos donde ya hablábamos de ella, y donde dejábamos claro, con pruebas visuales de archivo, que la narrativa que está intentando imponer ahora no se sostiene por ningún lado. De verdad, os aseguro que lo que vais a ver y escuchar es de esas cosas que uno tiene que rebobinar para comprobar si ha entendido bien. Porque lo que dice Carlota en esas imágenes es que su retirada de la televisión fue algo casi introspectivo, como una especie de decisión personal, de proceso interno que, según sus propias palabras, aún no está lista para compartir. Literalmente ha afirmado que necesita tiempo para asimilar lo ocurrido, que todavía no ha encontrado la distancia emocional suficiente para contar su versión de los hechos. Y claro, uno se pregunta, ¿qué versión hay que contar si la historia es muy sencilla? Carlota, no te fuiste, te invitaron a marcharte. No fue una pausa por decisión propia, ni una etapa de reflexión ni un retiro voluntario. Fue un despido en toda regla, motivado por un rechazo evidente del público, por una caída estrepitosa de tu aceptación entre la audiencia y por una actitud constante de superioridad moral que terminó por cansar a todo el mundo. Y es que lo más grave no es lo que dice, sino cómo lo dice. Con un tono que pretende ser humilde, introspectivo, emocional, pero que no puede esconder un fondo profundamente manipulador. Habla de su salida como si fuera una tragedia personal que necesita reposo, como si fuera una especie de drama emocional que no se puede explicar sin lágrimas. Incluso llega a decir que durante ese tiempo se dedicó a viajar, a desconectar, a recargar energías porque, según comenta, cuando uno tiene tiempo no tiene dinero y cuando tiene dinero no tiene tiempo. Pero aquí la pregunta que surge inmediatamente es, ¿de qué vivías entonces, Carlota? Porque que te guste viajar lo entendemos todos, pero ¿con qué recursos lo hiciste? ¿A qué te dedicabas exactamente? Porque desde luego no estabas en televisión, ni haciendo proyectos mediáticos relevantes. Estabas fuera. Fuera porque la gente dejó de verte, porque el público te dio la espalda y porque tu discurso dejó de calar. Y lo sabes. Y en este punto, os tengo que poner en contexto algo que me parece clave. En el fragmento que rescato de nuestro canal de archivo, y que vais a ver más adelante, aparece ella defendiendo, una vez más, el famoso documental de Rocío Carrasco. En ese momento, Carlota afirma con rotundidad que ni Rocío ni su marido Fidel pidieron nunca compensación económica alguna a la cadena o a la productora por contar su historia. Y es aquí donde empiezan a saltar todas las alarmas, porque lo que se ha ido sabiendo, aunque con las precauciones necesarias porque no todo está confirmado al 100%, es que detrás de esa docuserie había intereses económicos bastante oscuros. Se habla de problemas fiscales, de deudas con Hacienda, de posibles demandas que habrían sido retiradas como parte del acuerdo para emitir el documental. Todo esto, por supuesto, en un terreno que no podemos afirmar con contundencia pero que ha sido ampliamente comentado en entornos profesionales y periodísticos. Lo preocupante es que se intente blanquear todo este asunto desde un relato emocional, sentimental, que intenta hacer pasar como un acto de valor personal lo que, a todas luces, parece haber sido una operación mediática cuidadosamente diseñada para limpiar la imagen de algunos y llenar el bolsillo de otros. Lo más insultante, sin embargo, es que Carlota Corredera pretenda ahora que olvidemos todo lo que ocurrió. Que pasemos por alto los desprecios constantes a los colaboradores que no compartían su opinión, las campañas de linchamiento público que avaló en plató, el modo en que impuso una narrativa única sobre el caso Rocío Carrasco, censurando a cualquiera que se atreviera a cuestionar el relato oficial. Se creyó moralmente superior al resto. Miraba por encima del hombro a quienes discrepaban. Y cuando esa actitud pasó factura y el público se hartó, vino el batacazo. Ahora pretende que creamos que su caída fue fruto de un proceso de maduración personal. Que su ausencia se debe a una necesidad de introspección. Que su historia no puede ser contada aún porque necesita sanar. No, Carlota. Esa no es la realidad. La realidad es que la televisión te dio la espalda, como tú se la diste al espectador durante mucho tiempo. Fuiste apartada porque el público dejó de soportarte, porque se sintió despreciado, acusado, tratado como ignorante. Y eso, por más vueltas que le des, es algo que no puedes camuflar bajo un discurso sentimental. Lo más preocupante de todo esto es que la historia aún tiene más capas por descubrir y analizar.
Ahora que Carlota ha decidido reaparecer en el foco mediático con una narrativa que parece perfectamente diseñada, con un tono cuidadosamente medido, calculado al milímetro para mostrar una imagen conciliadora, reflexiva y casi vulnerable, en realidad estamos ante un discurso que requiere una lectura mucho más profunda y una escucha extremadamente atenta. Porque lo que está diciendo, las palabras exactas que escoge, no son casuales ni inocentes. Cada frase tiene un peso, una intención y, en algunos casos, unas posibles consecuencias legales que no pueden pasarse por alto. Y no estoy exagerando ni un poco cuando afirmo que, si yo fuera su asesor legal, le recomendaría sin dudarlo que eliminase inmediatamente ciertos fragmentos de este discurso, pues lo que se sugiere, lo que se afirma sin ambages o se niega con énfasis, puede tener repercusiones judiciales que van mucho más allá de una simple polémica mediática o de una discusión en redes sociales. Esto no es algo nuevo ni un caso aislado. En repetidas ocasiones hemos sido testigos de cómo figuras públicas intentan reconfigurar la percepción que la audiencia tiene de ellos mediante discursos manipulados, versiones sesgadas de la realidad o incluso negaciones rotundas de hechos comprobados. Pero en esta ocasión, lo que está en juego es algo mucho más serio: la integridad de la verdad y la preservación de la memoria colectiva. Y esa memoria no puede ser borrada ni reescrita por quienes buscan proteger su imagen o justificar sus acciones. Por eso nosotros estamos aquí, para recordar y para asegurar que la verdad no quede enterrada bajo capas de olvido o de desinformación. Afortunadamente, contamos con herramientas y recursos valiosísimos para esto: la hemeroteca. Esa gran base de datos visual, documental y testimonial que registra cada palabra, cada gesto y cada movimiento de estas figuras públicas está disponible para quien quiera consultarla. No se trata de opiniones, especulaciones o rumores, sino de hechos constatables, documentos audiovisuales que nos permiten contrastar las declaraciones actuales con las que hicieron en el pasado. Gracias a este archivo podemos desenmascarar contradicciones, detectar manipulaciones y ofrecer una visión más completa y honesta de lo que realmente ha ocurrido. Por eso he decidido recuperar y poner en primer plano ese contenido histórico, porque alguien tiene que hacer el trabajo de mantener viva la memoria y de refrescarla para quienes parecen empeñados en reescribir la historia a su conveniencia. Os pido sinceramente que os quedéis hasta el final del vídeo que os vamos a mostrar, que escuchéis con atención cada detalle, cada palabra y cada matiz. No os conforméis con la primera impresión ni con un discurso pulido que parece diseñado para ganarse la simpatía y evitar controversias. Este canal es un espacio de libertad y análisis donde podemos opinar con sinceridad y sin miedo a represalias, sin ataques gratuitos ni afán de destruir a nadie. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa los hechos reales, confrontar versiones, desmontar narrativas interesadas y ayudar a construir un relato basado en la verdad y la reflexión crítica. Porque si nosotros, los espectadores, no hacemos este trabajo de vigilancia y análisis, de cuestionar lo que nos presentan, ¿quién lo hará? ¿Quién tendrá el valor de denunciar las mentiras y las medias verdades? Si por casualidad has llegado a este canal hace poco y no nos conocías, te invito a que te unas a esta comunidad, a que formes parte de este espacio donde no nos dejamos engañar por discursos prefabricados ni por campañas de blanqueo mediático diseñadas para ocultar las sombras con una apariencia de luz. Aquí analizamos lo que otros prefieren silenciar, desgranamos cada detalle con rigor y no aceptamos versiones oficiales sin antes someterlas a un escrutinio riguroso. Nos esforzamos por ofreceros una visión que otros medios no se atreven a dar o que simplemente ignoran porque les interesa mantener ciertas verdades enterradas. Y ahora, sin más preámbulos, os invito a prestar máxima atención porque lo que vais a escuchar a continuación podría ser una de las muestras más evidentes y descaradas de cinismo mediático que hayamos visto en mucho tiempo. Es un discurso que, a simple vista, puede parecer inocuo o incluso emotivo, pero si lo analizamos con detenimiento, veremos que está plagado de contradicciones, manipulaciones y, sobre todo, intentos claros de controlar la narrativa para justificar lo injustificable. Así que dadle al play y escuchadlo con los ojos bien abiertos y la mente crítica, porque esto no tiene desperdicio y puede cambiar muchas cosas sobre lo que creíamos saber hasta ahora. ¿Habéis prestado atención a lo que está sucediendo últimamente? Porque lo que vamos a analizar ahora es realmente preocupante y no podemos dejarlo pasar por alto. Resulta que, tras el revuelo mediático, han vuelto a reaparecer con una narrativa que parece cuidadosamente elaborada, un discurso medido, con un tono casi conciliador, como si quisieran ganarse la confianza del público nuevamente. Pero precisamente por eso hay que ser extremadamente cautelosos y fijarnos muy bien en cada palabra que utilizan. No es ninguna exageración decir que algunas de las expresiones que emplean podrían tener implicaciones legales muy serias, y es por eso que merece la pena detenerse y examinar con detenimiento lo que están diciendo.
En el vídeo que vamos a compartir a continuación, y que os recomiendo encarecidamente ver hasta el final, se incluyen fragmentos que, si yo estuviera asesorando legalmente a estas personas, no dudaría en recomendar que los eliminasen inmediatamente. Lo que se insinúa, lo que se afirma sin matices, y también lo que se niega de forma rotunda, tiene un peso enorme y podría desencadenar consecuencias judiciales de gran envergadura. No es la primera vez que esto sucede y tampoco será la última, pero nosotros estamos aquí para recordarlo porque hay cosas que no se pueden permitir, sobre todo cuando se trata de intentar borrar o manipular la memoria colectiva de la sociedad. Porque, aunque algunos quieran hacer pasar por alto ciertos hechos, el archivo existe, la hemeroteca está disponible, y todo lo que se dijo, los gestos, las declaraciones y las imágenes están ahí, listos para ser consultados y revisados. Y precisamente por eso he decidido recuperar este material, porque alguien tiene que hacer el trabajo que muchos intentan evitar: refrescar la memoria de quienes pretenden reescribir la historia a su conveniencia, maquillando la realidad y borrando las pruebas incómodas. Dicho esto, quiero insistir: quedaos hasta el final, escuchad con atención cada palabra, cada matiz, y cuando terminéis, os invito a dejar vuestras opiniones en los comentarios. Este canal sigue siendo un espacio de libertad donde podemos compartir nuestras ideas sin temor a censuras ni represalias. No se trata de atacar gratuitamente a nadie ni de lanzar acusaciones infundadas, sino de poner sobre la mesa los hechos tal y como ocurrieron, de confrontar las versiones oficiales con la realidad y, sobre todo, de mantener viva la memoria colectiva. Porque si no somos nosotros quienes lo hagamos, si no somos nosotros quienes exijamos verdad y transparencia, entonces ¿quién lo hará? Y si acabas de llegar por primera vez a este canal y no conocías nuestro trabajo, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad que no se deja engañar por discursos prefabricados ni por campañas de blanqueo mediático diseñadas para manipular la opinión pública. Aquí analizamos lo que otros prefieren silenciar o enterrar bajo capas de propaganda. Ahora sí, poneos atentos porque lo que vais a oír a continuación es probablemente una de las muestras más evidentes de cinismo mediático de los últimos tiempos. Os recomiendo que le deis al play porque esto no tiene desperdicio y seguro os va a hacer reflexionar. Y entrando en materia, vamos a poner en perspectiva lo que se está diciendo ahora mismo. Hace poco, escuchábamos unas declaraciones que no pueden pasar desapercibidas, palabras fuertes que no se atreven a decir abiertamente, pero que están ahí, entre líneas, y que revelan mucho más de lo que aparentan. Igual que Jorge Javier en su momento afirmó que no cobró absolutamente nada por el homenaje a Rocío Jurado, ahora surgen voces asegurando que Rocío Carrasco y Fidel Albiac tampoco recibieron ni un solo euro por la realización del documental que protagonizaron. Según se nos dice, lo hicieron únicamente porque querían contar su verdad, mostrar sus contradicciones y abrir su corazón al público sin otro interés que ese. Sin embargo, esa versión resulta francamente difícil de creer. Porque todos sabemos, o al menos tenemos una idea bastante clara, de cómo funciona realmente el negocio del corazón y la prensa rosa, un mundo en el que las apariencias engañan y donde casi nada es lo que parece. Aunque no exista un documento oficial que lo confirme, la experiencia y el conocimiento de este terreno nos llevan a pensar que es mucho más que probable que si hubiese un pago económico detrás de la producción de la docuserie. Especialmente cuando hablamos de figuras como Rocío Carrasco y Fidel Albiac, quienes no son ajenos a sacar beneficio de cada movimiento que realizan, monetizando su imagen y sus relatos al máximo. Esta estrategia de negar lo evidente me parece una burda maniobra para engañar al espectador y, sinceramente, un insulto a la inteligencia colectiva. Pero lo más alarmante es que en el comunicado oficial se deslizan unas palabras que pueden traer problemas legales. Carlota Corredera asegura que jamás les exigieron dinero ni ninguna otra contraprestación, que simplemente querían un espacio para que Rocío pudiera expresarse libremente sin ser juzgada ni interrumpida. Sin embargo, añade que fueron los propios productores ejecutivos y responsables máximos de la serie quienes decidieron que Rocío debía recibir una compensación por la ardua labor realizada durante las 4 semanas que duró el rodaje. En otras palabras, esto confirma que, aunque intenten negarlo, Rocío Carrasco sí recibió una remuneración económica por su participación en la docuserie, lo que abre muchas incógnitas y genera preguntas que necesitan respuesta inmediata. Y es aquí donde surge el verdadero dilema. Si la justicia está buscando recuperar dinero de Rocío Carrasco, y todos sabemos que el sistema judicial funciona de tal forma que si tienes una deuda o una multa, a los pocos meses te embargan el salario o tus bienes, ¿por qué no han encontrado ninguna cantidad a su nombre? ¿Por qué continúan investigando sin resultados claros? Podría ser que ese dinero que supuestamente recibió no figure a su nombre, sino que esté a nombre de alguna empresa o productora externa para evitar que se le pueda embargar directamente. También es posible que la justicia no esté funcionando correctamente, lo que explicaría la dificultad para rastrear y embargar esos fondos.
Esta situación no es inédita. Recordemos el caso de Antonio David Flores, acusado de ocultar bienes para no pagar la manutención de su hijo. En ese caso, se comprobó que sus ingresos pasaban por empresas y no figuraban directamente a su nombre, lo que complicó las investigaciones. Por eso mismo, el comunicado emitido por Carlota Corredera el pasado 4 de abril resulta muy cuestionable, porque, por un lado, sostiene que Rocío Carrasco no pidió ningún pago, pero por otro admite que la productora, la fábrica de la tele, fue quien decidió darle una remuneración. Esto implica un reconocimiento tácito de que hubo dinero de por medio, probablemente relacionado con los derechos de imagen y otros aspectos inherentes a una producción de tal magnitud. Si Rocío tiene esos fondos, ¿por qué no se han embargado para cubrir la deuda que mantiene con David Flores, que supera los 9.000 euros y que la jueza ya ha ordenado investigar? ¿Por qué no aparece oficialmente vinculada a la docuserie que protagonizó? Todas estas dudas alimentan la sensación de que nos están tomando el pelo y manipulando la verdad para beneficiar a unos pocos. Un claro ejemplo de este engaño lo encontramos en todo el espectáculo mediático que se orquestó en torno al llamado homenaje, el cual, lejos de ser un acto sincero o espontáneo, dio toda la impresión de ser una producción cuidadosamente calculada, ensayada y dirigida con precisión milimétrica. Nada en aquel evento parecía improvisado. Desde los tiempos marcados para cada intervención hasta la puesta en escena con efectos visuales, musicales y emocionales, todo parecía diseñado con un objetivo claro: impactar emocionalmente a la audiencia y generar una respuesta pública favorable. Pero cuando uno rasca un poco la superficie y comienza a analizar los detalles con mirada crítica, rápidamente se da cuenta de que aquello no era un simple homenaje familiar o una muestra genuina de afecto, sino un producto más dentro del engranaje de la televisión emocional, con sus propios intereses económicos y mediáticos de fondo. Lo más alarmante es que las cifras oficiales relacionadas con este evento distan muchísimo de lo que posteriormente se ha intentado hacer creer a la opinión pública. En el comunicado al que se hace referencia, se niegan rotundamente los pagos millonarios que diversas fuentes, tanto en redes sociales como en prensa digital, llevan tiempo denunciando. La versión oficial afirma que esas cifras se inventaron únicamente con la intención de desacreditar el testimonio de Rocío Carrasco y, por extensión, de restarle credibilidad a las acusaciones de maltrato que su hija, Rocío Flores, había vertido sobre su padre, Antonio David Flores. Según esta narrativa, todo lo que se ha publicado en torno a supuestos pagos desorbitados habría sido parte de una campaña malintencionada para sembrar dudas sobre la veracidad de lo contado en la famosa docuserie. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente preocupante. Porque mezclar cuestiones económicas, como el supuesto cobro por contar una historia personal, con la veracidad o falsedad de un testimonio de carácter judicial y emocional, es no solo una falacia argumentativa, sino una estrategia manipuladora. No se puede ni se debe establecer una relación directa entre el hecho de que alguien cobre por aparecer en televisión y la autenticidad de su relato. Que una persona haya recibido una compensación económica no invalida automáticamente su experiencia ni convierte su testimonio en falso. Sin embargo, quienes defienden esta narrativa oficial utilizan precisamente esa confusión, esa mezcla interesada de temas que no son equivalentes, para manipular a la opinión pública. Lo hacen de forma sutil, camuflada bajo un discurso de empatía y justicia social, pero en el fondo están construyendo una narrativa que busca blindar a determinados personajes públicos frente a cualquier crítica legítima. Lo que más indigna es que todo este discurso se presenta con un aire de superioridad moral, como si quienes cuestionamos ciertas incoherencias fuésemos enemigos de la verdad o personas insensibles ante el dolor ajeno. Nada más lejos de la realidad. Lo que pedimos es simplemente claridad, coherencia y transparencia. Porque cuando una productora como la Fábrica de la Tele decide hacer una docuserie de impacto nacional, con una inversión publicitaria millonaria, campañas de apoyo institucional y cobertura diaria en todos los medios del grupo Mediaset, es evidente que hay mucho más que una simple voluntad de contar la verdad. Hay intereses comerciales, posicionamientos estratégicos, cuotas de pantalla, contratos y, como no, ingresos que entran y salen por vías que muy pocas veces se explican al público. Negar todo esto es una forma de tratar a la audiencia como ingenua, como si no tuviera la capacidad de conectar los puntos ni de hacerse preguntas incómodas. Y no olvidemos lo más importante. La productora ya ha admitido públicamente que Rocío Carrasco recibió dinero por su participación en el documental. No es un rumor, ni una suposición, ni una invención de los detractores. Es una realidad reconocida incluso por quienes han intentado mantener durante mucho tiempo el relato de que ella lo hizo todo por necesidad emocional, sin motivaciones económicas de ningún tipo. Esta contradicción entre lo que se dijo al principio y lo que se ha terminado reconociendo más adelante plantea una pregunta inevitable.
Si ese dinero existió, si se le pagó por contar su historia, ¿por qué no aparece ninguna investigación judicial? ¿Por qué no se ha localizado ese capital para que se pueda destinar al pago de la deuda que Rocío Carrasco mantiene con su propio hijo, David Flores? Recordemos que ya hay una resolución judicial en la que una jueza ordena una investigación para aclarar por qué esa deuda, superior a los 9.000 euros, no ha sido saldada aún. La pregunta es tan sencilla como inquietante. ¿Dónde está ese dinero? ¿Está a nombre de Rocío Carrasco o fue desviado a nombre de terceros, como empresas, sociedades o colaboradores cercanos, para evitar un posible embargo judicial? ¿Se están utilizando mecanismos legales para ocultar ingresos y así eludir las consecuencias económicas derivadas de procesos judiciales pendientes? Porque, si fuera así, estaríamos hablando de una estrategia que no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que podría rozar, o directamente caer, en el terreno de lo penal. Y si no se encuentra el dinero, si no se puede rastrear o vincular directamente con ella, entonces ¿en qué lugar queda la credibilidad de todo lo dicho en los últimos años? ¿Vamos a seguir creyendo a ciegas a personas que se contradicen públicamente y que reciben el respaldo mediático de grandes grupos de comunicación, aunque haya pruebas objetivas que pongan en entredicho sus palabras? ¿Vamos a permitir que se reescriba la narrativa en base a comunicados oficiales que se lanzan, precisamente, cuando empieza a haber presión judicial y mediática? ¿O vamos a exigir, de una vez por todas, que se digan las cosas como son, sin maquillaje, sin sentimentalismos y sin dobles intenciones? En definitiva, todo lo que se está diciendo y haciendo, toda esta estrategia de victimismo selectivo combinada con una negación sistemática de las evidencias, podría acabar convirtiéndose en un serio problema legal para Rocío Carrasco. La situación ya no se reduce a una simple polémica mediática o a una batalla entre fans y detractores. Estamos hablando de una causa judicial en la que se investiga el destino de una deuda económica que afecta a un menor de edad en su momento y que implica posibles ocultaciones de ingresos. Si finalmente se demuestra que hubo intencionalidad en el ocultamiento o desvío de fondos, las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que se nos ha hecho creer. Por eso, en este canal vamos a seguir atentos, vamos a seguir investigando y vamos a seguir alzando la voz para que la verdad no quede sepultada bajo comunicados oficialistas ni discursos lacrimógenos. Porque aquí no estamos para proteger a nadie, sino para informar con rigor, con contexto y con espíritu crítico. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir profundizando en este caso y en muchos otros que los medios prefieren enterrar, te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal y actives la campanita. Cada vez que haces eso, nos ayudas a seguir creciendo y a seguir manteniendo este espacio libre de censuras y manipulaciones. Porque si no lo contamos nosotros, ¿quién lo hará?